Señor, te doy gracias por estar aquí, te doy gracias por estar con esta preciosa iglesia, con estas preciosas personas. No desearía estar en otro sitio, Señor, en otro local hoy. Y tú sabes que eso es cierto en mi corazón, Señor, que me encanta lo que estás haciendo aquí. Y necesitamos de ti, Señor. Te ruego que quites todo lo que nos estorba, Señor, en nuestros corazones, todo lo que cada uno lo traemos, Señor. De fuera lo rendimos a ti, Señor. Que tú seas Rey sobre nuestras vidas, que nos permitas disponer nuestros corazones para escucharte a ti hablando, Señor. Toma tú el control, háblanos a cada uno de nosotros y permítenos, Señor, que recibamos de ti, que seamos ministrados por ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Nueva Esperanza. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Habéis tomado el café? ¿Estáis concentrados? Sí, sí. Porque hoy traigo repertorio. Hoy he sacado las herramientas del seminario, y hoy he hecho un estudio ahí cronológico con pasajes. ¿Estáis concentrados? ¿No? Pero bueno, para no cambiar costumbres, empecemos con una historia. Todos conocemos, seguro, hemos oído, hemos visto en las películas americanas, ¿no?, de Navidad, cuando ese niño que siempre quiere un perrito y un día va al árbol por la mañana y la caja se mueve un poco. Y quita el lazo y sale ese cachorrito, ¿verdad? Que además siempre es el de Scottex, el labrador, ¿no? Siempre es el labrador este, y le chupa al niño y son tan felices. Y qué bonito, un cachorro por Navidad. Pero también estoy seguro de que hemos visto esas otras historias de perritos abandonados, porque los compraron para regalos, los compraron para entretenimiento de los niños, pero luego, claro, ven, ellos no sabían, lo compraron y les hacía mucha ilusión, qué bonito, pero luego ven que un perro te cuesta un dineral al año en veterinarios, que hay que sacarlo a las 7 de la mañana, truene, nieve, haga frío, el perro quiere salir. Luego yo tengo perro, el perro quiere salir. Te mancha la casa, se comen cosas, el mío cobra más de una vez por eso, se hacen pis, se hacen caca en la casa, ¿verdad? Y ya deja de ser tan bonito. Y ya no es lo que ellos pensaron en algo más idealizado. Y está esta típica escena también de película, ¿verdad? Especialmente cruel, que se va lejos con el coche, tira la pelota al perro, el perro va por ella, arranca y se va a dejar el perro ahí. Una villanía, ¿no? Pero eso pasa. ¿Y qué me diríais hoy si digo que si no tenemos cuidado podría pasarnos lo mismo con el Evangelio? Qué bonito, qué ilusión me hizo, pero calculé el costo, calculé las dificultades que también traía, o solo pensé en lo bonito que era. Y la verdad es que hoy tenemos que hablar de esto, de tal Cristo, tales cristianos. Yo no sé cómo te han presentado el Evangelio, cuando fuese, puede ser años, ¿no? O cómo lo has visto, pero el Evangelio se presenta en general como algo que es la salvación, que es lo más bello que hay, pero que nadie dijo que fuese fácil. Y por eso esta predicación se llama así, de tal Cristo, tales cristianos. Y empieza con esos discípulos caminando con Jesús, como ha leído Tiago hoy, y Jesús se da la vuelta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Una pregunta un poco rara, ¿no? Caminando por el camino. Jesús quiere saber qué se está murmurando, qué se está cotilleando. No, él sabía de sobra lo que la gente decía. Su nombre se estaba esparciendo por toda Judea. Pero esto es a lo que va Jesús. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te lo has preguntado? Porque según cómo sea Jesús para ti, así será tu fe. Tú vivirás de acuerdo al Cristo en el que crees. Y yo no sé si te han predicado quizá un Cristo genio de la lámpara, que chascaba los dedos y arreglaba todos los problemas. Quizá te hayan predicado un Cristo de la prosperidad, un Cristo con el que no hay dificultades en el camino. No sé qué Cristo te han presentado, pero según el Cristo en el que crees, tal cristiano serás. Ya lo dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Pues un poco igual, ¿verdad? Y es curioso porque no sé si os habéis planteado, os habéis fijado que los evangelios tienen un interés muy especial en responder la pregunta ¿quién es Jesús? Desde el principio. No está puesto como aquí, como cuando Jesús les dice ¿quién decís que soy yo? No, pero está en el aire.
Y por eso todos los evangelios empiezan hablando de los milagros que hace Jesús. ¿Quién es este que hace milagros? Y por eso todos los evangelios empiezan con el testimonio de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era el que preparaba el camino para decir, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de atarle la sandalia. Es decir, los evangelios intencionalmente empiezan así, porque tratan de responder la pregunta, ¿quién es este? Mejor dicho, de demostrar. Incluso los discípulos, en cierta ocasión, viendo un milagro muy especial que hizo Jesús, ¿verdad? Cuando estaban en el mar y la tormenta se los comía y Jesús se levantó, estaba durmiendo y él se levantó, le ordenó al viento y al mar que se calmasen y se calmó. Y los discípulos estaban atónitos. ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y un poco más adelante, estamos en el Evangelio de Marcos 8, como ha dicho Tiago, ¿no? Esto es en Marcos 4, y un poco más adelante, todavía no hemos llegado al 8, pero en Marcos 6 incluso se dice que la gente estaba hablando porque el nombre de Jesús se esparcía por todas partes, y Herodes decía, este hace milagros, ¿quién es? ¿Será Juan el Bautista, el que yo maté, porque le cortó la cabeza, ¿no? Que ha resucitado, y por eso estos poderes se muestran en él. Las autoridades, las personas importantes, los jefes religiosos de la época, todo el mundo estaba con esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y llega Jesús, mira a los discípulos y les dice, bueno, desde Marcos 4, que os hicisteis la pregunta, habéis tenido tiempo de reflexionar. ¿Quién soy yo para vosotros? Una pregunta que también se nos lanza hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque de tal Cristo, tales cristianos. Y respondiendo Pedro, tuvo probablemente el que fue su mayor acierto en todos los tiempos de discípulo. Pedro miró a Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Añade en Mateo 16, que es el mismo texto, pero en Mateo, no en Marcos. Estamos en Marcos 8. En Mateo incluso sabemos que Jesús le responde, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tal fue el acierto de Pedro. Pero vamos a ver qué pasó. Jesús es el Cristo. ¿Pero qué quiere decir Cristo, no? Cuando te dicen Cristo, ¿en qué piensas? Quizá piensas en las estatuas que tenemos en España, en la tradición. Cristo, Christos, en griego, Mesías, en hebreo, viene de una palabra que significa ungido. El verbo masaj, en hebreo, es ungir. Entonces es el ungido. Eso, cuando se ungía a alguien en el Antiguo Testamento, describía que había sido apartado, seleccionado, elegido para un propósito. Entonces Jesús no era un ungido, no era un Cristo, era el Cristo. Jesús no era un elegido, Jesús era el elegido para traer el plan de salvación de Dios. Y cuando Pedro dice esto, sabe lo que está diciendo. Tú eres el que nos va a traer la salvación de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Pedro sabe lo que está diciendo. Pero esta va a ser la primera vez que Jesús les dice, sí, yo soy el Cristo. Ahora os voy a decir qué es lo que he venido a hacer, cuál es mi ministerio, a qué ha venido el Cristo. Y eso a Pedro no le gusta tanto, porque dice así. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, Jesús, debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Este Pedro que acababa de tener ese gran acierto, ¿cómo inmediatamente unos segundos después mete tanto la pata? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo siguiente. Los judíos tenían una visión del Mesías. Para la mentalidad judía, el Mesías era un gobernador militar, iba a ser un príncipe, iba a ser un triunfador que les iba a liberar de la opresión romana. Roma estaba gobernando a los judíos y ellos querían estar en control ellos. Ser los gobernantes ellos. Mandar ellos y no estar bajo nadie. Ellos creían en ese Mesías, en ese hijo de David, en ese elegido. Y el ministerio que Jesús les presenta es completamente diferente. Les habla de un Cristo que ha venido para ser sufriente, humillado y rechazado. Un judío jamás podría contemplar al Mesías anunciado en los profetas de esta manera, como un Mesías sufriente, como un Mesías rechazado, como un Mesías
humillado. Y algunos me dirán, sí, pero tenían, los que sepan un poco más de Biblia, ¿no? Pero tenían Isaías 53 que hablaba del Mesías sufriente. ¿Sabes lo que hacían los judíos con ese pasaje? La parte del Mesías triunfante la interpretaban como que era para el Mesías y la del sufriente la interpretaban como que era para el pueblo. Hacían una distinción, porque en su mente no entraba que el elegido de Dios pudiese sufrir. Sin embargo, Jesús sí se presenta así. No viene a salvarnos por las armas, las almas sí, pero no las armas. No viene a salvarnos por las armas, no viene a conquistar, no viene a dominar reinos, sino viene a dar su vida en una cruz, para que mi pecado sea perdonado y yo pueda acceder a Dios. Y que la humillación que Él pasó, el sufrimiento que Él pasó, yo no tenga que pasar. Pero claro, a ellos todo eso ni se les pasaba por la cabeza. ¿Quién podría haber imaginado? Además les avisa, les dice, pero resucitaré. Pero eso no lo entienden. Solo ven la parte de lo que se les está anunciando que no les gusta. Y Pedro lleva aparte a Jesús. Y no es que Pedro tenga malas intenciones. De hecho, le dice, en Mateo 16 también nos aplica un poco, ¿no? Nos amplía un poco. Dice, no lo permita Dios, eso nunca te acontezca a ti, Señor. Pedro no tenía mala intención. Pedro amaba a Jesús. Pero su mente no estaba en ver lo que Dios iba a hacer a largo plazo. Su mente estaba en lo que yo no quiero pasar, en lo que a mí me duele, en lo que a mí me estorba. ¿Y cómo podemos culparle? ¿Quién quiere sufrir? Incluso por Dios. ¿Quién quiere sufrir? Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero es curioso lo que Jesús le responde a Pedro. Le responde, quítate delante de mí, Satanás, porque tu mente no está en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Jesús llama a Satanás, a Pedro aquí, algunos dicen que es que está poseído. No tiene nada que ver con eso. Sino que el enemigo estaba proyectando un ataque claramente a Jesús a través de las palabras de Pedro. ¿Por qué? Recordemos la tentación en el desierto. En Mateo 4, mucho antes de esto, se nos cuenta que Satanás se apareció en el desierto y tentó al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor estaba ayunando durante 40 días en el desierto, Satanás aparece y lo tienta. Y las tentaciones están calculadas. Satanás sabe dónde poner la llaga, Satanás sabe dónde atacar. Satanás no ataca por atacar, él sabe dónde va. La primera tentación, fíjate, es a su carne. Jesús lleva 40 días ayunando, tiene hambre. Entonces le dices, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que ataca es su carne. Pero Jesús no le hace caso, lo reprende con la palabra y viene la segunda. Y la segunda es al orgullo, a la identidad. Si eres hijo de Dios, tírate de esta colina y sus ángeles vendrán a recogerte. Está todo muy calculado. Pero la tercera es especialmente, y valga la redundancia, diabólica. Está especialmente calculada, es especialmente mala. Porque le dice, te daré todas las naciones si te postras delante de mí y me adoras. ¿Quieres que haga una traducción? Te voy a hacer una traducción para que veas lo malo que es esto. Jesús vino a por las naciones, ¿no? Le está diciendo, te las ofrezco sin cruz. Por lo que tú has venido, por lo que tú te has encarnado, te lo ofrezco sin cruz, sin sufrimiento. Especialmente diabólico, especialmente calculado. Pero el Señor lo reprende, el Señor sabe para qué ha venido y al Señor no le importa pasar por el sufrimiento. Que es algo de lo que nosotros necesitamos aprender, porque déjame decirte, no querer pasar por el sufrimiento es una de nuestras grandes tentaciones. Es uno de nuestros grandes tropezaderos. ¿Quién quiere sufrir? Pero este es el Cristo que se nos presenta. Este es el Cristo, no hay otro. No existe el Cristo de la prosperidad, no existe el Cristo con el que todo es un camino de risas. No existe. Por su propia palabra, Él hablando, este es el tipo de Mesías que Él es, el que vino para sufrir, para ser rechazado y humillado, pero luego resucitará. Este es el Mesías que Él es, tal Cristo. Ese es tal Cristo, así que tengamos cuidado cuando nos prediquen o cuando prediquemos un Cristo que es un genio de la lámpara. Tengamos cuidado cuando nos prediquen un Cristo con el que nunca hay dificultades. Tengamos cuidado cuando nos digan que los cristianos no pueden tener malos días, que los cristianos no se equivocan. Cristo no se equivocó, ¿no? Pero a veces sufrimos y es que nos hemos equivocado.
Bueno, pues es parte de esta vida. Tengamos cuidado cuando nos digan algo así, porque esto no es lo que Cristo ha prometido. Lo que Cristo ha prometido es que Él resucita, ya lo vamos a ver, pero el camino es difícil. Y no estoy diciendo que Dios no nos va a ayudar, no estoy diciendo que no hay consuelo de Dios. Claro que hay consuelo de Dios. Dios ve nuestras situaciones, Dios interviene en muchas de ellas, nos socorre. Dios ha prometido estar con nosotros. Claro que sí, por supuesto que sí. Claro que el consuelo de Dios está cercano para los que claman. Pero no se nos prometió a ninguno un camino de rosas. De tal Cristo, tales cristianos. Y esa es la segunda parte del pasaje de hoy. Ahora Jesús les dice, yo soy este Cristo, ¿no? Entonces ahora voy a deciros lo que os toca a vosotros, a los que me seguís. ¿Quieres seguirme? Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, caminar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hemos dicho tal Cristo. Pues ¿cómo deben ser tales cristianos? ¿Cómo deben ser aquellos que caminan con Él? Y aquí lo dice claramente, el que quiera acompañarme en el camino, este es el costo. Se sigue a Cristo según sus estándares, no según los nuestros. Y presenta dos requisitos. Primero, negarse a uno mismo. Y me gusta porque en el original, en el texto original en griego, el significado es un poquito como desconocerse. ¿Qué es desconocerse a uno mismo? Pero me hace pensar. Yo veo, ¿no? Y no te conozco. No te conozco. ¿Qué es eso? No es ninguna cosa de esta de autoestima ni de hacerme sentir mal a mí mismo. Eso son cosas modernas. Eso no está aquí. Lo que se está hablando es de qué está en primer lugar en tu vida. ¿Qué va al timón? ¿Qué va al volante? ¿Qué va al mando? Si van, una vez más, ¿dónde está tu mente? ¿No? ¿Qué van? ¿Los pensamientos y las cosas de Dios o vas tú? ¿Va tu proyecto o va el de Dios? Entonces aquí no está hablando de martirizarse ni de destrozarse la autoestima. Está hablando de que lo que va en primer lugar no seas tú, sea Dios. Desconócete a ti mismo. Cuando yo voy de la mano con Jesús, al Kevin, que me quiere llevar para otro lado, le digo, no te conozco. Yo estoy caminando con Jesús, no te conozco. Y la segunda es tomar la cruz y seguirle. Y tenemos que entender, nuestro fallo de interpretación aquí muchas veces es que nosotros ya sabemos lo que es la cruz, pero ellos aquí no lo sabían. Jesús les dice, el Mesías va a morir, pero no les dice cómo. Esta es una pista. Pero ellos ni imaginan, ellos ni visualizan. Ellos no se imaginan al Mesías, al elegido de Dios, llevando una cruz. Porque es un símbolo de dolor, humillación y terrible sufrimiento. Ellos no imaginan al Mesías así. Pero Jesús les está dando una metáfora, les está dando una pista. Y cuando Jesús resucite y sepan que Él ha pasado por la cruz, ¡pah!, se les van a abrir los ojos. Y la metáfora es especialmente desagradable. Ellos sabían que en esa época lo que era un preso, un reo de muerte, se les llamaba, porque iban a eso, iban a morir, humillado cargando su propia cruz para que lo claven en ella. Ellos sabían lo que era eso. Y no les gustaba esa imagen. Así que esa imagen les está transmitiendo por parte de Jesús el tipo de discípulos que deberán de ser. Tal Mesías sufriente, tal ministerio difícil, tales cristianos dispuestos a sufrir. Eso es lo que les está diciendo. Y cobra especial sentido porque cuando ellos entendieron todo, cuando ellos se les abrieron los ojos, ellos aquí no imaginaban que Jesús iba a cargar una cruz, pero luego recordaron, nos dijo estas palabras y Él cargó la cruz. Él cargó la cruz. Jesús no nos ha pedido nada que Él no haya hecho antes. Y eso hay que entenderlo bien. Jesús no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho, por eso tiene el derecho a pedirnos que nosotros carguemos nuestra cruz. Y se me olvida decirlo, perdón, pero lo de negarse uno mismo y cargar de cruz, un autor que escribe un libro que se llama The Gospel According to Mark, o sea, el Evangelio según Marcos,
tiene esta frase, ¿no? Que estos dos requisitos lo que conllevan es un desplazamiento del eje de gravedad en nuestra vida de nosotros mismos a la voluntad de Dios. Un desplazamiento del eje. Yo no soy lo más importante. Pero el que nos pide que carguemos la cruz es porque él mismo la cargó y tiene derecho. Y dice, de hecho, uno de mis pasajes favoritos, Hebreos 12, 2, 3, sabéis hebreo. Yo y Hebreos, qué novedad. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, fíjate, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Sabéis que yo hice mi tesis de final de grado sobre Hebreos, y yo estaba haciendo la con muletas. Y yo sabía lo que era, Señor, pero estoy sirviendo para ti, ¿por qué no? Y me alivias. ¿Por qué no haces un milagro y me sanas? ¿Por qué? Si lo hago para ti, ¿por qué tengo que pasarlo sufriendo? Y esa experiencia para mí no solo fue enseñanza intelectual, fue enseñanza de vida. Y yo estaba haciendo mi tesis y el día que yo defendí la tesis, la profesora de educación, claro, pues me hizo una pregunta acorde a su campo. ¿Tú crees que hay una pedagogía, es decir, sobre cómo aprender, sobre cómo enseñar? ¿Tú crees que hay una pedagogía del sufrimiento en Hebreos? Con mi muleta. Y yo creo que el Espíritu Santo me guió para decir una de las cosas más brillantes que he dicho. Humildad aparte. Y yo dije, creo que sí, porque la primera enseñanza es, atento, la primera enseñanza es, si Dios no escapó de la experiencia pedagógica del sufrimiento, ¿cómo podré escaparme yo? Si Dios hizo carne y padeció, ¿cómo voy a pedirle yo que en esta vida no haya ni la más mínima cosa que duela? No escapó Dios, ¿cómo me escaparé yo? Y le dije, pero la segunda enseñanza es que aún así no debemos perder el ánimo. Porque dice este pasaje, fíjate de Hebreos, dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Es decir, Jesús sabía lo que venía después. Jesús sabía que si pasaba por eso, nos iba a salvar a todos. Jesús sabía que si daba su vida para el perdón de nuestros pecados, nos iba a salvar. Y no le importó el precio. Dice, por el gozo puesto delante de él, por lo que Dios tiene delante, soportó la cruz. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de esa realidad? De tal Cristo, tales cristianos. ¿Cómo no querremos volvernos así? ¿Cómo no querremos creer en lo que Dios tiene adelante y creer entonces que las cosas merecen la pena, que aunque no se nos ha prometido que todo sea de rosas, merecen la pena, que Dios hará algo bueno, que podemos incluso aprender de nuestro Señor, no prestarle importancia, la vergüenza, la humillación, el dolor, no prestarle importancia, no tiene valor. En comparación con lo que Cristo tiene delante, ¡wow! Es nada, se disuelve. Y por eso también tiene mucho sentido lo que les dice inmediatamente después. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Aquí no está hablando, como interpretan algunos, que sinceramente me voy a desahogar, no saben hacer exégesis del texto, o sea, no saben, es que no saben. Aquí no se está interpretando que perderá su salvación si ya la ha recibido, no está hablando de eso. Aquí está haciendo un juego de palabras con la palabra vida. Porque no toda la vida es igual, hay vida terrena, hay vida aquí y hay vida eterna. Y Jesús está haciendo un juego de palabras para transmitir una cosa, que el que no se centra en buscar la vida eterna y a Dios, quizá consiga muchas cosas aquí, quizá incluso tenga un éxito tremendo, pero cuando muera no tiene vida eterna, ¿de qué le va a servir? Todo eso, sí, lo disfrutaste unos años, lo perdiste, se fue.
Y dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? Y por otro lado, que el que se niega a sus propios deseos y a todo lo que se le apetece y a sus proyectos para poner primero a Dios, pues quizá no lo tenga todo en esta vida, quizá no disfrute de todo, pero la vida que sí va a tener es la eterna. Y va a disfrutar de lo que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque buscó a Dios en vez de buscar otras cosas. Y al buscar a Dios, Dios lo recibió. Simplemente por eso. No se está hablando de perder salvación ni nada, sino, ¿ves? Es un juego de palabras. Dios lo recibió, Dios le dio la vida eterna. Pero por supuesto yo sé que esta cuestión de negarnos al propio sufrimiento, de buscar a Dios aun cuando duele, no es fácil. Te soy sincero, para mí ha sido un tope en mi madurez como cristiano muchas veces. Es un techo contra el que me he pegado y me ha costado romperlo, porque Señor, yo quiero servirte, pero es que sufrir por servirte, ahí las cosas se ven de otra manera. Pero mira, una cosa que he aprendido también. Estamos aprendiendo. Dios está trabajando. Dios nos tiene paciencia. Dios nos puede ayudar a ser más entregados a Él cada vez. Y hasta los mejores fallan. Así que no debemos sentirnos culpables. Debemos dejar que Dios entre en nuestro corazón para trabajar. Debemos dejar que su consuelo, que su perspectiva de que esto no es lo más importante, lo que a mí me duele, sino lo eterno, que esa perspectiva nos invada. Porque hasta los mejores fallan, fíjate. Es difícil hasta para los mejores. El ejemplo de Pedro. Uy, perdón, me he confundido de Pedro. Perdón, lo siento. No ese Pedro no, este Pedro. Estáis despiertos, ¿no? Eso ha sido propuesta. No, ha sido un error inocente. Ha sido un error inocente. Estáis despiertos, ¿no? Sí. Que no es este Pedro, sino este Pedro. Bueno. Pues fíjate en la historia de Pedro. Este Pedro al que le cuesta el tema del sufrimiento, ¿no? A Pedro le cuesta. Entonces, él está diciendo, tú eres el Cristo, pero un Cristo sufriente, no te conté, que Jesús le regaña, ¿no? Pero este tema a Pedro le seguía costando. En Marcos 14 él niega a Jesús. Cuando la cosa se pone difícil, cuando vienen los sufrimientos, cuando le van a perseguir por ser un discípulo de Cristo, él niega a Jesús. Y él sabía lo que hacía, dice el texto, y salió de allí llorando amargamente. Pedro amaba a Jesús, ¿eh? Pedro no le negó porque Pedro amaba de verdad a Jesús. Salió de allí llorando amargamente, roto. ¿Cómo yo he podido fallarle a Dios así? Y si no te has visto en esa situación, te verás algún día. Y yo me he visto. Nos creemos muy buenos y un día te ves diciendo, ¿cómo yo he podido fallarle a Dios así? Con lo bueno que Él ha sido conmigo. Pero Jesús, cuando resucita, se le aparece a Pedro y lo restaura. Conocemos esa historia, ¿verdad? No puedo todo, pero es interesante hacer un seguimiento. Le restaura y le da una profecía que algunos dice, cuando tú seas mayor no te vestirás, sino que otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Haciendo una referencia a la manera en que va a morir Pedro. Lo van a crucificar también a Pedro. Y algunos dicen, es una venganza, Jesús, porque no negó. Pero ¿qué Biblia has estado aprendiendo? Que no entendemos. Que esa interpretación, tan dura. No es eso, perdón, que me frustro. No es una venganza de Jesús. Es que no, esto se dice que torpes son, perdón. No es una venganza de Jesús. No. Jesús le está dando un consuelo. ¿En la manera en que va a morir? Sí, en la manera en que va a morir. Porque le está diciendo, Pedro, tranquilo, tú no volverás a negarme. Pedro, yo sé que te has sentido roto porque me has fallado, porque me has negado. Amigo, te estoy diciendo, tú vas a dar tu vida por mí, tú no vas a volver a negarme. Estaba restaurando a Pedro, no solo en decirle que le amaba, sino en decirle, Pedro, yo voy a trabajar esto en ti, esto no se acaba aquí, tú vas a dar tu vida por mí. Y en Hechos 5 ya vemos a un Pedro cambiado. Cuando la iglesia ya se había iniciado, dice que los cogieron por predicar el nombre de Jesús y los azotaron. Y dice, y salieron de allí gozosos de que eran dignos de padecer por el nombre de Cristo. Ese Pedro, después de esa restauración de Jesús, es otro. Más adelante, en las cartas que le escribió a la iglesia, les escribe además animándolos a perseverar en medio del sufrimiento y les dice cosas muy interesantes. Mira lo que les dice. En 1 de Pedro 2, dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios algunos sobrelleváis penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando padecéis y sois tratados con severidad,
Perdón, si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Mira, fíjate lo que dice. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro está diciendo de una manera mucho más solemne, de tal Cristo, tales cristianos. Cristo os dio ejemplo. El que tenía poder para bajarse de la cruz, y lo tenía, ¿eh? Y tenía poder para bajarse de allí y fulminar a los que se estaban riendo de él. Tenía poder para permitir que sus heridas no lo desangrasen y sanarse a sí mismo. Estaba conteniendo el poder para ni siquiera sanarse a sí mismo. Porque sabía que si no daba su vida por ti y por mí, tú y yo nos íbamos a perder. Y se dejó matar. Cristo padeció dándose ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro ha aprendido la lección. Pedro ya no es el Pedro que era. Y le dice en el capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos de que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Incluso les dice, sí, los cristianos sufren. ¿De qué os extrañáis? ¿Qué hay de raro? ¿Os han venido pruebas? No os extrañéis como si esto fuese alguna cosa rara. Cristo os ha dado el ejemplo. Pedro había aprendido. Pedro, por la gracia de Dios, se convirtió en un cristiano a la manera de Cristo. De tal Cristo, tales cristianos. Y aunque nosotros fallamos y nos cuesta muchas veces, podemos hacerlo también. Porque déjame decirte algo, hay una sorpresa, ¿no? Hay una cosa que no he metido en el título, de tal Cristo, tales cristianos, pero Jesús les había anunciado que iba a resucitar. Jesús les había anunciado que había algo más. Tal gloria. De tal Cristo, tales cristianos, y para estos tal gloria. El sufrimiento es parte del camino cristiano, pero no se acaba ahí. Después viene la gloria. Y la gloria no es para los que no quisieron pasar por el sufrimiento, sino que la gloria es para los que han padecido con Cristo. Y no nos espera solo sufrimiento, hermanos. Nos espera gloria también con Cristo. Dice este pasaje, que es la última parte del texto que hemos visto, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Efectivamente, no podemos buscar un Cristo de solo risas y juegos, o no seremos los cristianos que le siguen. La vida cristiana incluye padecimientos, claro que sí. ¿Y sabes por qué Pedro rechazó a Jesús al principio? Sí, pero también por un poco lo que hemos hablado, porque es muy difícil en la mente humana reconciliar el sufrimiento y la gloria. Son realidades opuestas. ¿Sufrimiento y gloria? No tienen que ver. Pero con Dios las cosas no funcionan como nosotros. Y la gloria no vino aparte del sufrimiento, sino que la gloria vino a través del sufrimiento. En nuestra mente son cosas que van cada una por su lado, pero en la mente de Dios las dos son parte del plan y las dos van juntas. Y Jesús ha prometido, como dice en este texto, que volverá con sus ángeles. Y a nosotros, Él nos va a hacer parte de esa gloria. Y ha prometido que Él nos va a salvar, que nos va a tener en su gloria con el Padre. Habla en Apocalipsis 21, ¿no?, de que Dios está en medio de ellos. Y dice, ya no hay más dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Cristo no ha prometido que esto va a ser un camino de rosas, pero sí sabemos lo que hay al final del camino. Sabemos que hay gloria, sabemos que hay consuelo y sabemos que Dios siempre vence. Sabemos que Jesús ya ha vencido. Jesús no se quedó en la cruz, anunció al Mesías sufriente, pero el Mesías sufriente no se quedó en la cruz. Y yo no recuerdo lo que ellos olvidaron en ese momento al ver lo duro que era el asunto. Se olvidaron de la resurrección. Pero no, Jesús resucitó. Jesús se elevó a la diestra de la gloria del Padre, dicen los evangelios. Y desde ahí está a nuestro favor. Y desde ahí también Él nos va a rescatar cuando venga. Dice que Jesús va a volver. Algún día Jesús va a volver con sus ángeles, no sabemos cuándo. Y vamos a estar con Él. Y vamos a conocer esa gloria, no solo el sufrimiento. Así que tengo una mala noticia y una buena. La mala
es que para los seguidores de Jesucristo el sufrimiento no es opcional. Lo siento, es una garantía. No digáis que no se os predicó. Es una garantía. La buena es que ese camino desemboca en gloria. La buena es que podemos confiar en Jesús. La buena es que yo no sé el cuándo, ni el cómo, ni a qué hora, pero puedo decirte que Jesús va a hacer algo que merece la pena. Y puedo decirte que Él jamás le ha fallado a uno de los que le aman y que jamás los ha dejado en la estacada. Y puedo decirte que Él no te va a dejar en la estacada, tío. Me emociona. La gloria nos espera a nosotros, esto sí es importante, porque Él estuvo dispuesto a cargar la cruz. Si Él no hubiese estado dispuesto a pasar por el sufrimiento, como muchas veces nosotros no lo estamos, no habría salvación ni gloria para nosotros. Conclusión. ¿Quién decís que es Jesús? ¿Quién decís que soy yo? Porque según el Jesús, para el que vivas tal cristiano serás. Dicen ahora los estudios de identidad que la identidad es algo fundamental en las personas y que la identidad se forma de muchas maneras, desde los primeros estadios de la infancia, donde adquirimos rasgos que nos acompañan toda la vida, a la identidad que adquirimos en el trabajo y a la identidad o cambio de identidad imborrable que nos pueden dejar los traumas y los sufrimientos. Eso está estudiado, ¿eh? Pero ahora también hay un refrán español que si no es inspirado por Dios casi. Y dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andas con un Cristo débil? ¿Andas con un Cristo de la prosperidad? ¿Con un genio de la lámpara que no soporta los envites de las crisis? ¿Andas con un Cristo que todo es arcoíris y risas? ¿O andas con el que estuvo dispuesto a padecer por ti y que ahora te va a acompañar en sufrimiento y que tiene la gloria prometida para ti? Este año estamos con el lema Creciendo como discípulos. Y el discípulo es alguien que camina en vida con alguien, aprendiendo de él. Entonces, le ruego a Dios que no sigamos a Cristos ilusorios, que no sigamos al Cristo de nuestra imaginación, sino que sigamos al Cristo que Él se mostró y que Él es. Tal Cristo. Y que de ese Cristo, al caminar con Él, aprendamos a ser como Él. Y aprendamos a pasar por las adversidades con Él. Y entonces seamos los que se niegan a sí mismos, los que dicen a favor de Cristo, a ti no te conozco, y los que cargan su cruz y le siguen, tales cristianos. Y esto no es fácil y reconocemos que nos cuesta, pero tenemos fe y no perdemos el ánimo porque recordamos que para los tales, tal gloria. Señor, bendiga.